los que estamos. Posiblemente muchos no conozcan a Max Fischer, pero bueno, yo les voy a traer alguna noticia y también les voy a comentar por qué lo elegí para cerrar el simposio, ¿no? Y por qué se llama Después de la pandemia. Sobrevivir, se lo voy a leer para no irme por las ramas, porque si me pongo a hablar, seguramente voy a demorar mucho más tiempo que leyendo. Voy a tratar de ser amena en la lectura. Sobrevivir, aprender a sobrevivir. El virus que desencadenó la pandemia del coronavirus nos enseña todavía que es necesario aprender a sobrevivir, estar preparados, resistir. Mark Fisher se suicidó el viernes 13 de enero del 2017. No conoció el SARS-CoV-2 que causó la enfermedad por coronavirus COVID-19, ni el aislamiento propulsado por casi todos los gobiernos del mundo como medida sanitaria durante la pandemia cuando no sabíamos bien qué hacer. Sobrevivimos. Los que aquí estamos hemos sobrevivido, hemos aprendido a sobrevivir. Sin embargo, también cabe ser dicho, una inmensa mayoría cobramos conciencia de un día para el otro, un 20 de marzo del 2020 en Argentina, que estábamos sobreviviendo. Esta violenta toma de conciencia no puede no suceder sin consecuencias. Tampoco el aislamiento, el miedo, el roce diario con la muerte. Mark Fisher publica Realismo Capitalista, ¿no hay alternativa?, en el 2009, mientras escribe periódicamente su blog Capum, da clases en el Instituto de Literatura y en el Centro de Estudios Culturales de Goldsmiths, Universidad de Londres. Atraviesa el dolor, padece una profunda crisis depresiva, sufre intensamente, se suicida. Si todavía no se conocen sus teorías después de la pandemia, resulta urgente, si no imprescindible, hacer una lectura y una serie de reflexiones en torno a la lectura de sus ensayos. Personalmente creí que la pandemia las propiciaría por sí, aún incluso entre aquellos que no hubiesen leído a Fischer, pero está visto que entre las consecuencias que no se pueden afrontar se encuentra la de no poder reflexionar sobre aquello que todavía no sucede, quiero decir en términos colectivos. Y entre las consecuencias, la que más me asombra y paraliza, a decir verdad, es la de la negación de que algo fatal, un punto de inflexión sin retorno, haya sucedido en el mundo en estos 2 últimos años. Su aceptación sería el punto de apoyo fundamental para iniciar aquellas reflexiones que propongo. Aceptar, por ejemplo, para empezar y hacer consciente el dato de que durante estos 2 últimos años aproximadamente 6 millones de personas podrían estar vivas si no fuera por el SARS-CoV-2. Semejante tragedia humana no puede suceder sin consecuencias y necesitamos que la extendamos sobre la mesa. No puede suceder sin que lo hablemos, al tiempo que se sostiene la posibilidad de una vuelta a la normalidad, una normalidad, dicho sea de paso, cuyo epítome habría sido el virus mortal y su propagación indiscriminada. Por un lado, mientras escribo esto, la pandemia continúa en mucho menor volumen de casos y muertes, aunque en verdad no sabemos cuántos son los casos reales porque se ha dejado de testear, pero continúa y rebrota en olas claramente apaciguadas por las campañas de vacunación. Por otro lado, lo que se ha dado en llamar normalidad, en remedio del estado de cosas acontecido antes de la pandemia, solo puede ser puesta en práctica en tanto se normaliza, valga la redundancia, la negación de lo ocurrido. La lectura y la flexión sobre los escritos de Fischer resulta urgente hoy para poder pensarnos en un regreso a una cierta normalidad, aun cuando la realidad que nos rodea no sea ni siquiera similar a la que planteara Fischer en su intento por comprender Londres durante la primera década del siglo XXI. Pero la propuesta se hace frente a la necesidad de repensar la noción de comunidad, elaborada por Fischer, para poder repensar algún tipo de normalidad que evite las condiciones del cultivo del SARS-CoV-2 o similares.
Para ello me parece más que oportuno volver a leer realismo capitalista desde una óptica post-pandémica, porque allí veríamos que el problema no es el virus, sino las condiciones sociales, políticas y económicas que llevaron a él y a otros virus similares con efectos devastadores. Esas condiciones, tal como lo hizo Marx con respecto al capitalismo en el siglo XIX sobre los frutos de la revolución industrial, fueron diseccionados por Fischer en ese libro, explorando los rincones del porvenir que necesariamente deberían ser puestos a punto para recomenzar una nueva normalidad que no nos lleve otra vez al callejón sin salida de una nueva pandemia que no podremos afrontar. Nunca como hoy aquellos colectivos que nunca fueron gobierno, Fischer habla de las izquierdas, son los que deberían elaborar estas políticas del futuro basadas en una economía diametralmente opuesta a la que sostiene el capitalismo, es decir, una economía de la solidaridad, la coherencia, el acuerdo de principios, el respeto y el reconocimiento del otro, una utopía se dirá. Y digo que posiblemente sea esto lo que nos haga falta, por lo menos para empezar. A partir del eslogan de Margaret Thatcher, según el cual no hay alternativa, que sitúa el liberalismo económico y con ello al libre comercio y la desregulación del mercado como el mejor y único modo para organizar las sociedades modernas, Fischer indagó en los efectos que esta ontología de los negocios tuvo en la vida pública, mostrando que no se trataba de un orden natural inevitable. La precarización del trabajo, la intensificación de la cultura del consumo, la expansión de la burocracia y de los mecanismos de control social, la gerenciación de la política, la mercantilización de la educación, el aumento del sufrimiento mental, el estrés, la depresión, los desórdenes de atención, fueron mostrados bajo la perspectiva no de un error del sistema que tendería, según se dice, al bien común, sino de un dispositivo orientado a bloquear toda capacidad colectiva de transformación. Me pregunto entonces hasta qué punto la pandemia y ahora la guerra emprendida por Rusia no intensifican en vez de corregir el diagnóstico propuesto por Fischer. Y esto, voy al punto que más me importa, a través de un nuevo poder de dominación instaurado a través del implante coercitivo de las nuevas tecnologías, propiciando a su vez una nueva marca en la divisoria de las clases sociales. Nueva marca que no es una más, sino definitoria en la estructuración de las identidades y por ende en la sustanciación de las clases. Es decir, no se trata de una divisoria puramente etaria, como nos han querido hacer creer, sino económica. Quien maneje las nuevas tecnologías, tenga la edad que tenga, el grado de escolarización que tenga o pueda pagar el servicio de uso y consumo de las nuevas tecnologías, podrá ponerse en el lado correcto de los nacidos y criados del lado de las nuevas tecnologías. Quien no las maneje ni pueda pagar su uso y consumo será sutilmente exterminado. Uso adrede la palabra que ronda el genocidio nazi porque sostengo los más vulnerados son precisamente los más hostigados y torturados por el uso y consumo de las nuevas tecnologías, para no hablar de las imposibilidades de conectividad y de Wi-Fi libre, sin que se proclame que, sobre todo en y después de la pandemia, se trata de una cuestión de vida o muerte. Las asimetrías de clase, causa de presión y depresión, se acentuaron con el requerimiento del uso de las nuevas tecnologías, un uso no elegido sino implantado de manera compulsiva para nuestro bien. El aceleracionismo de izquierdas, en teoría política y teoría social, la idea de que el capitalismo debería expandirse para generar un cambio social radical, podría ser una buena definición para cuadrar las propuestas de Fischer. En lugar de enfrentarnos al neoliberalismo del capitalismo tardío desde un mítico exterior que no existe, dado que no hay alternativas, Fischer apuesta por una apropiación de la ciencia y la tecnología como única forma de poder subvertir el sistema capitalista desde su interior. Es claro, sin embargo, que durante la pandemia viene ganando en una guerra no declarada el aceleracionismo de derechas que se reinventa como el capitalismo a cada paso.
la invasión a Ucrania bajo acusaciones cruzadas de viejas representaciones en conflicto, fascismo y comunismo, es evidente que nada tienen que ver con las verdaderas razones de los contendientes que disfrazan su ajuste de cuentas bajo estas máscaras gastadas. Mientras Putin bombardea territorio a la vieja usanza, la OTAN bloquea cualquier transacción económica, informativa o lingüística que no haga sus propios intereses en Rusia, Ucrania, Yemen o Turquía. La cuestión, como planteó Marx en su momento, o Deleuze y Guattari en el nuestro, sigue siendo la de retirarse del proceso o ir más lejos y acelerarse. No tengo dudas de que la derecha viene ganando posiciones y que, al contrario de lo que personalmente suponía, la pandemia reforzó y ahora las guerras se exponen junto a las figuras prominentes que encabezan los diferentes gobiernos del mundo. Fischer observaba ya una oscilación bipolar entre la esperanza de un mesianismo débil, es decir, que exista algo por venir, y la convicción de que no haya nada nuevo que pueda ocurrir nunca más. Abre su libro con una serie de notas sobre la película Hijo de Hombre de Alfonso Cuarón, que hereda su tema, la esterilidad, de la tierra baldía de Eliot, quien, según Fischer, en la tradición y el talento individual, concluye una relación recíproca entre lo nuevo y la tradición. Lo nuevo se define sobre lo ya establecido y lo ya establecido se reconfigura en una respuesta a lo nuevo. La consecuencia a la que arriba Eliot es que el agotamiento de lo nuevo nos priva del pasado, pero además la tradición pierde sentido si nada la desafía ni modifica. Como ejemplo, Fischer piensa en el destino del Guernica de Picasso, aullido desgarrado frente a las atrocidades del fascismo, convertido en contemplable y vigilada pieza de museo. De tal suerte, el realismo capitalista que describe Fischer es el del sistema de equivalencias en general, capaz de asignar valor monetario a todo objeto cultural, el de la conversión de prácticas y rituales en objetos estéticos con precio. Hoy, las nuevas tecnologías volverían a la explotación velada de viejas ilusiones políticas y religiosas, en los términos de Marx y Engels, siendo el celular el que ha venido a reemplazarlas. No se trata de una elección. Nos veo obligados a cargar todos nuestros datos ahí, ser en él y a través de él. Contactos, ubicación, mail, pase sanitario, turnos médicos, calendarios, eventos y alarmas, reloj despertador, cámara fotográfica y cámara de seguridad de la casa, transacciones bancarias, pagos y cobros, videollamadas, único contacto visual y auditivo con los afectos durante la pandemia, estafas, secuestros y robos, música, películas, diarios y revistas, actualización bibliográfica y entretenimiento, catálogos y supermercados, ofertas y rebajas, droga, alcohol y remedios, toda la propaganda posible, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidé poner aquí las clases, ¿no?, que fue fundamental a través de los teléfonos también. En la pretensión de habernos liberado de las abstracciones fatales inspiradas por las ideologías del pasado, religión y política, como lo enuncia Alain Badiou, el realismo capitalista, mediante las nuevas tecnologías, nos proporcionaría una coraza para protegernos de los peligros de la política o de la religión, pero al mismo tiempo que nos pone a distancia, típica del capitalismo posmoderno tardío, y es capaz de inmunizarnos a las seducciones del fanatismo, nos sumerge a instancias del mismo Estado que nos protege en la del celular de última generación. O la fibra óptica, como veníamos conversando antes de entrar a, ¿no? Bueno. Fischer habla desde su experiencia en el colegio secundario, Impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal se llama su artículo, haciendo hincapié en la actitud de sus estudiantes, que no sería la de la apatía o el cinismo, como parece a simple vista, sino la de la impotencia reflexiva. Los estudiantes son conscientes, dice, de que no pueden hacer nada al respecto, y ese conocimiento es una especie de profecía autocumplida. Conlleva una visión de las cosas correlacionada con las patologías entonces más difundidas en el momento en el que escribe su libro, depresión y dislexia.
Los problemas de salud mental y aprendizaje resultan endémicos en el sistema educativo y a consecuencia, concluye, de la ambigua posición estructural de docentes y estudiantes, sujetos de la institución interdisciplinaria y al mismo tiempo consumidores de servicios que en las sociedades operan libremente en base a la postergación indefinida aplicada por Internet a la navegación. El sistema educativo, agujereado por todos lados, no puede pensar una modificación en términos integrales a no ser en torno a la vigilancia y el control. Jornadas de capacitación que a nada llegan, misteriosas inscripciones interminables en plataformas que fallan sistemáticamente. Quienes son docentes de secundario lo deben saber mejor que yo. Presentación de absurdos papeles una y otra vez. Vigilancia que además ya no es solo externa, sino interna. Adictos al control, nos volvimos cómplices de él, dice Fisher, en el 2009, y lo volvemos a escuchar atravesando todavía la pandemia por el COVID-19, pero ahora con una intensidad sobrecogedora. El proceso ha sido incorporado. Por otro lado, la consecuencia de la adicción al entretenimiento, lo entretenido y lo divertido, hace gala de una, dice Fisher, interpasividad agitada y espasmódica, acompañada de la incapacidad para hacer foco. Los estudiantes no conectan su falta de foco o concentración en el presente con su fracaso en el futuro. Es un síntoma de algo más que desmotivación. Con la pandemia, esta dificultad de hacer foco se extendió como mancha de aceite. Nadie pudo concentrarse, algunos todavía, lo reconozco, no podemos hacerlo. La teoría espero que sigan concentrados en lo que estoy leyendo, por lo menos ahora, ¿no? La teoría de la esquizofrenia de Lacan, vía Jameson, quien la plantea en tanto rasgo distintivo de la época, ofrece un modelo estético para entender la fragmentación de la subjetividad. Con la destrucción de la cadena significante, el esquizo lacaniano quedaría reducido a la experiencia del puro significante material, es decir, al presente o presentes puros, desconectados entre sí. Pero mientras Jameson escribía esto en 1980, ahora habría una generación o dos, dice Fisher, nacida y criada en la cultura rápida, ahistórica, antinemónica. Una generación, cito, para la cual el tiempo siempre vino cortado en micro rodajas digitales predigeridas, siendo el capital ciberespacial el elemento de la nueva adicción. De suerte que el desorden de déficit de atención y, por otro lado, la hiperactividad serían patologías del capitalismo tardío a consecuencia de la conexión a circuitos de entretenimiento y control hipermediados por la cultura del consumo. Sobre este esquema, aquellos que administraron la pandemia no tuvieron mejor idea que pretender inscribir y reproducir el viejo orden educativo. Asimismo, la dislexia, otra de las viejas patologías, puede ser vista como una poslexia, plantea Fisher, dado que los estudiantes tienen la capacidad de procesar datos cargados de imágenes sin necesidad de leer. Solo hay que reconocer el funcionamiento de la navegación, la red, el celular, la TV, en el que se reconoce que la escritura nunca fue algo propio al capitalismo. Esto, de hecho, es intrínsecamente iletrado, dice Fisher, que dijeron, a su vez, Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo. Aquí los datos se procesan en ausencia de escritura y de voz. Otro ejemplo del funcionamiento del capitalismo tardío, Fisher lo observa en la contraposición que se plantea entre fordismo y postfordismo, retomando dentro del género gángster la mafia tradicional de El Padrino o Buenos Muchachos, seguro que son películas que ustedes han visto, en comparación con la de Fuego contra Fuego, donde la despersonalización del criminal es la clave. No hay afectos en el postfordismo. E inmediatamente desarrolla el capítulo en torno a los controles en el colegio, ¿no? Las inspecciones, las capacitaciones, etc. En los colegios, los institutos, las escuelas y las universidades. En pandemia, este sistema obsceno quedó a la vista de manera pornográfica.
y el mismo sistema y sus integrantes, teniendo una oportunidad única para repensarse y modificarse de manera radical, quedó en stand-by, llamando normalidad a todo aquello que hasta el 2019 veníamos criticando. O aquello que después de la pandemia, como si ya todo hubiese terminado, lo único importante parece ser la vuelta a la presencialidad, tal como la normalidad prescrita indicaba, sin modificación sustancial alguna, es decir, la vuelta a nuevas, viejas evaluaciones, inspecciones y exámenes. Una especie de arte de la adaptación a como dé lugar sería el modo de sobrevivir en esta dimensión. Para colmo de males, pareciera no existir en ella una decisión conclusiva, una especie de operadora central. Paradójicamente, la pandemia habría hecho estallar el obsoleto sistema que a toda costa, entre todos, tratamos de volver a encauzar tal como lo criticábamos. En una especie de borramiento inesperado de la memoria reciente, se trata de llevar los 2 años, hasta ahora, de pandemia, como si no hubieran sucedido. Tampoco los muertos. La negación de lo ocurrido, creo, es la herida de los que hemos sobrevivido. Si Fischer recurre a Memento o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos para poner sobre la mesa ese mecanismo de negación que proveía como modo del capitalismo tardío, este momento pretendidamente post-pandémico parece haber adoptado y generalizado el mecanismo para la vida cotidiana. Fueron 2 años de una intensidad implosiva tal que algunos sienten que fueron más de 2 años, que el tiempo de la subjetividad se dio varias veces multiplicado, pero que en la práctica la vuelta se plantea como 2 años casi inexistentes, un lapsus sin importancia. Y somos nosotros mismos que sabemos que las cuestiones de memoria y olvido son las herramientas por excelencia de la adaptación, les que hacemos como que no pasó nada, o pasa nada, o lo dejamos pasar. Por otro lado, Fischer resume el carácter descentrado del capitalismo global en el funcionamiento del call center. Y de aquí todo lo que ello implica. Llamadas en espera eternas y tránsito en loop por los cientos de opciones irresolubles, cuya matriz, cito, resuma la fenomenología política del capitalismo tardío, el aburrimiento y la repetición, la rabia y la impotencia. Nadie sabe qué hay que hacer y nadie haría nada, incluso si pudiera hacerlo, dice. Es la experiencia de un sistema que no responde, un sistema impersonal, sin centro, abstracto y fragmentario. Es la experiencia más clara que podemos tener de una confrontación, vuelvo a citarlo, con la estupidez artificial del capitalismo en sí mismo. La estructura contrae aquí su propia responsabilidad invisibilizándola. Así también la causa de la catástrofe ecológica se pone en una estructura impersonal. Ya nadie es responsable. Fischer cita a Jameson para recordarnos que la estructura corporativa mutila tanto como protege, descascara y afantasma a los directivos, asegurándose de que su atención siempre sea desplazada y no puedan escuchar, dado que las mismas corporaciones están limitadas por la causa última, que no es el sujeto, sino el capital. Poder y función paterna, dice Fischer, se disuelven en una niebla fantasmagórica de toxinas psíquicas y físicas, y la adicción como condición normal de los seres humanos, esclavizados por imágenes fijas de sí y del mundo, en conductas reactivas y repetitivas. Fischer vuelve a ejemplificar en la salud mental y en el desarrollo intelectual, donde cada uno debe acomodarse como puede en este paternalismo sin padre del capitalismo tardío. Así se presenta la privatización del estrés frente a una cultura del trabajo precario y el consumo digital que produce cada vez más estrés y que la industria farmacéutica individualiza sacándolo de la esfera social. Sin ninguna duda, la pandemia llevó esta situación al extremo de discutir el trabajo en casa, pero no las condiciones en que ese trabajo se vio implantado y donde se dejó ver claramente la paradoja de que un menor control directo de los trabajadores lleva a un mayor estrés por autogerenciamiento nunca suficiente. Podríamos trazar una ecuación sencilla: vida precaria, ansiedad, depresión,
falta de esperanza. Es decir, se provee una respuesta psicológica o farmacológica individual a un problema social, mientras se insiste en el monitoreo inagotable y la precariedad continua. Por un lado, el trabajo nunca termina, por otro, es descartable. Y parecidos son los efectos de la comunicación digital. Bifo Berardi habla del sentido difuso del pánico que genera una guerra de datos imposible de manejar. La velocidad del intercambio produce un efecto patológico y, sin embargo, resulta indispensable para seguir participando, hubiese dicho Bourdieu sin duda, reconocer, evaluar y procesar toda esta información. El punto es que las nuevas tecnologías no cuentan con un afuera en el que podamos descansar de ellas. Todo es trabajo, no hay escape. Fisher propone en el final de su libro la consecución de un colectivo basado en un punto, en el Estado niñera, que tanto odia, aunque usufructa más que nadie, el neoliberalismo conservador. Un Estado niñera marxista pide que reconstruya la función paterna y desafíe el rechazo a educar propio del Estado neoliberal. El punto es el de construirnos ese espacio hacia afuera en términos sociales y no individuales, como propondría la psicología o el psicoanálisis y la autoayuda. Esto sería, al decir de Fisher, voluntarismo mágico o emprendedurismo psíquico. Dado que trabajo y consumo abandonaron su lugar de trabajo y tiempos tradicionales para colonizar la totalidad de nuestra vida, incluyendo los momentos más íntimos, se ha producido, continúa produciéndose, un rediseño de las subjetividades en contacto. Un rediseño sutil pero constante en poco más de 10 años. Ello se manifiesta en lo cotidiano y nos exige reconsiderar las categorías con las que comúnmente pensábamos la sociedad, la política, la educación, las artes, para crear nuevos conceptos donde las viejas teorías no nos alcanzan ya para comprender los nuevos fenómenos. La pandemia aceleró y profundizó aquellos signos que Fisher, entre otros, venían estudiando, y se hace necesario entonces urgente volver sobre sus pasos para poder entendernos. Realismo capitalista actualiza el par posmodernidad, posmodernismo en la línea del marxismo de Jameson, insuficiente hoy como categorización de época. De hecho, el mismo Jameson fue variando sus fórmulas en la denominación por ver qué nombre se adecuaba mejor. Capitalismo tardío, posindustrial, financiero. Realismo capitalista, que es lo que elige Fisher, se consolida sobre el fin de la temporalidad y el presentismo, la certeza de que un cierto futuro nos está vedado y el pasado se repite irrefutable como nostalgia y retromanía. A la asunción occidental de que no hay alternativa al capitalismo, Rusia y otros países asiáticos ofrecen alternativas difíciles de digerir, dado que habrían adoptado el liberalismo más retrógrado con mayor autoritarismo y desembosada violación de los derechos humanos. La urgencia por una relectura de los teóricos que estuvieron advirtiéndonos sobre el estado de cosas prepandemia viene dada precisamente por la negación que observo frente a lo que acontece durante y todavía en pandemia. El diagnóstico se convirtió en enfermedad declarada, pero aún así no asumimos como sociedad ninguna de las propuestas que hicieran aquellos teóricos, Mark Fisher entre ellos, y en especial Mark Fisher por los dos ámbitos que mejor estudió, vinculados a su experiencia personal como profesor de escuela secundaria, la educación y la salud mental. En tanto su propuesta hacia la construcción de un colectivo crítico al capitalismo se apoya en una reducción violenta de la burocracia, la pandemia, con la arrogancia que planteó el uso y abuso de las nuevas tecnologías, intensificó exponencialmente aquella burocracia, incrustándola en la autogestión imposible que, por si fuera poco, aumenta la ansiedad y la depresión provocadas por la presencia del virus y la enfermedad. Y hasta aquí llegué. Gracias. Gracias, Adriana, por estar acá y por la lectura. En estos días Adriana me preguntó si no estaría como muy fuera de foco la propuesta respecto del simposio. Y ahora, habiendo vuelto a escuchar, me parece que
que es como la discusión que tendría que haber estado de alguna manera atravesándolo, con esto de tecnología, ciudad, arte, literatura y demás, y que precisamente, bueno, quería decírtelo ahora. Que de alguna manera es alguna de las cuestiones que al final de la otra charla respecto de transmedialidad yo trataba de plantear de esto, ¿no? Como ahora recuperando la noción de realismo capitalista, no pensada tanto como un reemplazo nominal del posmodernismo, de lo que sea, sino pensado como concretamente como algo del orden de lo estético y demás, si la transmedialidad no tendrá que ver con ese realismo capitalista también. Pero bueno, nada, abrimos la charla y mantenemos el diálogo. Si quieren comentar algo, adelante. Quedaron sin palabras. Yo por ahí me preguntaría, Diana, dentro de este panorama, Sí. ¿no? Del capitalismo. Gracias. Vos decías que la oposición al capitalismo son países como Rusia, nombraste a Rusia y no me acuerdo qué otro país nombraste. Asiáticos que... Estaba pensando en China, por ejemplo. Claro, que seguían la vía del liberalismo e intensificaban el autoritarismo. Es desolador el panorama. ¿Cuál sería la vía? ¿Hay algún ejemplo, algún país, algún tipo de gobierno que se esté llevando a cabo en el cual podamos pensar, bueno, la salida es por acá? Mira, justamente eso fue lo que yo me planteé cuando hace poco tiempo escuchaba, no sé por qué cuestiones, en estos programas de televisión políticos que llevaban a Milei, a Spert y a Miriam Bregman, por ejemplo. Y bueno, se plantearon discusiones del lado de Miriam Bregman de alto nivel y los otros contestan sin argumentos sólidos, diría yo, ¿no? Y una de las preguntas que le hicieron a Miriam Bregman fue esa, ¿no? ¿Cuál sería el modelo? Y ella dijo algo así como la Unión Soviética del 17 hasta que llegó Stalin, ¿no? Y yo me quedé pensando que más allá de que fue una linda experiencia, mirada desde hoy, evidentemente pasaron 100 años donde nos pasaron toda una serie de cuestiones, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que hay que redimensionar, ¿no? Y por eso me interesa mucho lo de Fisher, porque Fisher lo que propone es elaborar una política para el futuro. No hay modelo que funcione hasta ahora, ¿no? Ni del lado del capitalismo a la norteamericana, por ejemplo, ni del lado de estos nuevos países que ya no son la Unión Soviética, pero que se reconvirtieron diciendo que son de otra manera, pero en definitiva son liberalismo con autoritarismo, ¿no? Y violación a los derechos humanos. Yo creo que la cosa estaría en no buscar modelos, ¿no? Porque si no volveríamos a repetir alguna de las experiencias fallidas. Es decir, todo lo que hay, como vos decís, es como negro, ¿no? Devastador, que no hay esperanzas. Eso mismo lo veía Fisher. El tema sería pensar para adelante, ¿no? Bueno, a ver si, por ejemplo, cuando sucedió esto de la pandemia, o cuando no sucede esto de la pandemia, todo ese tiempo de aislamiento y que empezamos a aprender a conectarnos por Zoom, por Meet, por, bueno, qué sé yo, todo, que ustedes hicieron larga experiencia. Yo como justo me había jubilado, zafé de toda esa triste experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, no fue utilizado ese tiempo para pensar qué hacíamos con la educación, por ejemplo, ¿no? Ya que es decir, lo único que se les ocurrió a quienes manejaban la cuestión fue reproducir el viejo orden educativo, ¿sí? Mandándolo a las casas de los docentes, ¿no? Y teniendo que soportar, digamos, toda esa infraestructura que ni siquiera estaba en el colegio físico desde sus propias casas, ¿no?
Y eso pidiéndoles conectividad y dispositivos de última generación, digamos, cuando sabemos que los docentes con mucha suerte bueno, justamente antes de entrar hablábamos de ese tema, bueno, ¿no? Todo el esfuerzo que implicó conseguir mejor conectividad, etcétera, etcétera. Después nos encontrábamos con que los alumnos no tenían dispositivos, si tenían uno por familia, en la escuela pública eso pasó muchísimo, y por ahí los chicos podían llegar a escribir un WhatsApp a las 12 de la noche, ¿no? Y entonces recibir algo por WhatsApp al otro día. Todo eso se obvió, ¿no? Como si no hubiese sucedido, como si no pasara. Y eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque, bueno, no es algo nuevo, sino que ya venía pasando, pero que en la pandemia hizo explosión, ¿no? Y lo que digo, más que explosión, implosión, ¿no? Porque cada uno solo en su casa implosionó, ¿no? Con estas cuestiones. Por eso creo que no hay modelo, y me parece que tendríamos que sentarnos a charlarlo y ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Otra cosa que propone Fisher, y que esto tiene que ver con el aceleracionismo, es justamente no descartar las nuevas tecnologías, sino apropiarnos de las nuevas tecnologías, ¿no? Exigir, por ejemplo, Wi-Fi libre, es como una especie de derecho humano, ¿no? Sobre todo Wi-Fi libre y dispositivo, ¿no? En pandemia no nos podíamos comunicar ni por teléfono muchas veces, ¿no? Si alguien tenía algún problema con alguno de los dispositivos, no teníamos quien lo arreglase y quedábamos literalmente desconectados del mundo, ¿no? Bueno, de todo eso no se habla, como si no hubiese pasado eso, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene unas marcas en la constitución de la subjetividad que no nos las vamos a sacar de encima muy fácilmente. Por el contrario, creo que son marcas que van a marcar una huella muy profunda, y espero que en algún momento empecemos a hablar de estas cosas, ¿no? Perdón. Y mi otra pregunta tiene que ver, vos un poco te adelantaste, cuando Fisher habla de la apropiación de la ciencia y la tecnología. Bueno, vos planteaste el ejemplo del Wi-Fi, pero ¿en qué sentido la apropiación? ¿En reclamar al Estado? Justo vos hablaste del Wi-Fi. ¿Reclamar al Estado Wi-Fi, tecnología, dispositivos? O sea, ¿de qué manera apropiarnos de la ciencia? ¿Vos querés hablar? Porque acá me dice Esteban por lo bajo, ¿puedo? No, porque una cosa que no dijimos es que Adriana es la directora del proyecto que presentamos hoy en la primera mesa, y si algo estaba como latente en toda la elaboración son las discusiones, sobre todo de Fisher en algún punto, de Berardi también, y también las de un teórico argentino que se llama Ezequiel Gatto, que piensa en términos de diseño post-utópico, piensa en la noción de improvisación, del jazz y también de la improvisación en términos de militancia, para responder estas cuestiones, ¿no? Entonces, de alguna manera el proyecto es un intento de apropiación de la técnica, ¿no? Que siempre es de carácter experimental, minoritario, como se puede, con las herramientas que se pueden, con los presupuestos que hay y demás, pero que no deja de ser un intento concreto, ¿no? Es decir, bueno, sí, le encontramos la vuelta por acá y bueno. Yo pensaba en ese sentido. Max Fisher propone un estado niñera, ¿no? Niñera marxista, no un estado niñera. Me gustó mucho esa imagen. Pero además, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa en Argentina, ¿no? Que de última, bastante bien nos hemos apropiado de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Quién de quienes están acá tienen programa Word legítimo? Somos pocos, pero bueno. Hubiésemos, No, gracias. Fíjense ustedes, ¿no? Y tampoco terminamos de usar el
libre, ¿no? Que sería mucho mejor, porque sí, bueno, le encontramos problemas y qué sé yo, pero digamos, nos hemos apropiado clandestinamente, ¿sí? Desde cuando mirábamos películas en video, copias truchas, bueno, la palabra trucho creo que nos define bastante bien en este sentido, nos hemos apropiado bastante, ¿no? Y yo veo que los estudiantes, que es la preocupación de Fisher, también se apropian, pero la escuela como está disociada, ¿no? En la escuela, digamos, el dispositivo está utilizado de una mala manera, digamos, está como mal visto, ¿no? Salvo en alguna donde les permitan hacer cuestiones, no sé, hay un embrollo que no termino de dilucidar, ¿no? Porque el punto es, en estas escuelas, vamos a llamar periféricas, el grave problema es la dificultad más grave, no solo es la falta de dispositivo, que pertenecen al 50% de los niños por debajo de la línea de pobreza, sino que no pueden leer, ¿no? Básicamente, si ustedes se acercan a estas escuelas que están es decir, nosotros desde la universidad, que es casi como una burbuja, podemos plantearnos claramente la lectura crítica, el dispositivo, la transmedialidad, etcétera, 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 ¿no? Pero es muy terrible cuando uno observa que estos chicos no solo no tienen teléfono, y si lo tienen lo usan para otra cosa, obviamente, pero además no pueden leer en el sentido en que nosotros leemos, ¿no? Es decir, una oración, ¿no? Un punto. Es decir, ya ni siquiera es la cuestión de no comprenden, no pueden pronunciar un texto, no pueden leerlo de corrido. Entonces verdaderamente esas cosas me preocupan muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando estamos llevando adelante un proyecto de interfacultades que tiene que ver con la transmedialidad, con la medialidad, lo digital localizado, geolocalizado, etcétera, 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 ¿no? Y Fisher me parece un autor clave para estudiar. Perdón. ¿Querés comentarnos, Maxi? Sí, comentario más que pregunta. Estaba pensando en el certerísimo diagnóstico de autocontrol y autogestión que preanuncia Fisher, si no entendí mal, y que creo que vos también transpusiste hacia la pandemia. Y ese énfasis, ese acento en lo individual, negando lo social. Exacto. Y a partir de charlar con varios de los organizadores y la gente local del Congreso, nada, como comentario me parece que hay pequeños atisbos. Me comentaban que estuvo en un momento, ustedes también seguramente lo habrán tenido en cuenta, la cuestión de hacer el Congreso totalmente virtual o híbrido, finalmente se tornó a lo híbrido. Me parece que es un pequeño atisbo de, no sé si resistencia, pero por lo menos de volver a estos lugares, a estos espacios de encuentros para poder interactuar. Sin menoscabo de todo lo que también, y todos los que han podido participar de modo remoto, aparte por las posibilidades que tanto nos restringen, si estamos hablando de los estados también en el sentido del sistema educativo, como cuarta las posibilidades, por lo que sabemos, por falta de fondos, por un montón de cuestiones para que nosotros nos traslademos y nos encontremos en esos espacios. Pero me parece que ahí empieza también un poco de despertar, porque me parece que el diagnóstico que diste es muy certero de cómo el autocontrol y cargarnos la autogestión nos está anulando en ese sentido. Y agrego, que no lo puedo dejar de pensar, porque no lo pienso del individuo, sino desde lo social, precisamente en lo paradójico que puede sonar, pero también en alguien que, como contaste, termina suicidándose, ¿no? Exacto. Sí, además este tema, a mí lo que me sorprende, y digo, ¿por qué no es el punto, ¿no? Si vueltos a tratar de intentar una normalidad, lo primero que tendríamos que hacer, o por lo menos unas horas por semana, dedicarles a que cada uno pudiese hacer la catarsis, la terapia, el insight, ¿no? De cómo pasaron estos 2 años, ¿no? No puede ser que
hayan pedido la presencialidad así como si fuese una regla a cumplir, así como un día nos aislamos, al otro día volvimos a la presencialidad. Habían pasado 2 años de eso, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que esté borrado de las discusiones. Y por eso me parecía que en este simposio, donde justamente abordamos esto de lo transmedial y lo digital y el arte, la literatura, me parecía que era el lugar indicado para volverlo a traer, ¿no? Digo volverlo a traer porque, como dijo Esteban, ¿no? Cuando iniciamos el proyecto estaban estos autores, ¿no? Fischer, Berardi, etcétera, etcétera. Guillermo. En ese sentido, lo que dice Jenkins, que los pibes con los celulares hacen otras cosas. Uh-huh. Esa idea de cultura popular que tiene el tipo me parece que está buenísima, ¿no? Está buenísima tu charla, todo lo que se dijo acá, pero ahí me parece que es cierto que no leen, pero qué sé yo, hay escuelas donde se trabaja prácticas del lenguaje y memes, los pibes hacen memes, hacían memes de nosotros, de los profesores. Uh-huh. Sí, no, evidentemente leen de otra manera, sí. Yo lo decía eso, y nosotros no lo estudiamos eso, o por lo menos no lo vemos en la universidad, tu visión es genial porque también estaba esta cosa de que los pibes eran nativos tecnológicos y sabían todo. Y de repente nos enteramos que sabían lo que sabían. Uh-huh. Y no daban rostro en la virtualidad, es decir, había muchas cosas que no sabían y no querían saber. O sí, las sabían, lo hacían porque sabían. O lo hacían porque sabían, sí. Esteban se vio dando seminarios a la nada, ¿no? Al éter. Sí, creo se suponía que había. Y ya que estoy, una cosita sí preguntar, que es que nos cuentes un poquito más de ese proyecto, por ahí a los que no estuvimos. Te dejo vos todo. Fue no, el proyecto es Arte, Comunicación, Cultura y Transmedia Geolocalizados. Fue un título que pusimos desde la irresponsabilidad, en el sentido de que se armó una convocatoria interfacultades y inédita en esta universidad, y que probablemente sea de esas cosas que suceden una vez se abre el portal y después se cierra, porque no hay como ninguna atisbo de que se vaya a continuar, pero que nos dio la oportunidad para articular algunas cosas que veníamos trabajando con Adriana en una serie de seminarios que dimos en conjunto con un equipo más grande, que era Nuevos Objetos, Nuevas Teorías, que estaba como toda esta reflexión ahí sostenida en varios años con un equipo docente bastante heterogéneo de letras y con los estudiantes, y al mismo tiempo eso se conectó con mi trabajo con Mauro, que tenía que ver específicamente con el desarrollo de cuestiones de lo audiovisual y puntualmente con una idea medio delirante de armar una aplicación para vivir de alguna manera la ciudad. La cuestión es que a partir de eso se empezó o sea, efectivamente armamos ese proyecto, nos lo aprobaron y tuvimos 2 años para desarrollar algunas de estas cuestiones, en términos de investigación concretamente. En pandemia, justo. Sí, en el medio de la pandemia, que eso nos trabó muchas cosas, pero al mismo tiempo, lo más como, si se quiere, en términos de conocimiento, en términos estrictos, lo más loco fue el conocimiento de los modos de trabajo de las otras disciplinas. Ponernos a trabajar con, no sé, uno de los ingenieros que hoy comentaba tiene absolutamente la lógica de vos decime qué hago, yo lo ejecuto en esos términos. Y todo lo que nosotros pensamos en términos de tecnología, apropiación crítica, reflexión y demás, es, bueno, no está presente. ¿Qué querés decir? Claro. Por otro lado, una diseñadora que se sumó hace poquito nos dice, bueno, yo trabajo, ¿cómo fue? Soy artista baby crypto y artista de NFT. Bueno, a lo que voy es que ese tipo de disciplinas, con nuestro palo, que es el de la docencia, la investigación, el recorrido
por la escuela secundaria, no sé, las inquietudes más de índole artística, como que se armó ese combo. Entonces, ahora tenemos que armar el informe y una de las cosas más puntuales es eso, como la interacción en un equipo de estas características que finalmente se activó. Y en cuanto a la aplicación propiamente dicha, en un paper que escribimos con Mauro y con Pablo, decíamos, pensando en términos de reflexión sobre la técnica y sobre los modos de apropiación de la técnica, que si hay algo que nos caracterizaba y que daba para pensar un poco con lo que decía Adriana de la apropiación de los programas y demás, la atamos con alambre, ¿no? Pero literalmente lo digo, o sea, está atado a un refrán e incluso con un modo de autopercibirnos peyorativo. Pero al mismo tiempo, en todo esto, permanentemente había un aprendizaje y un intentar apropiarse y al mismo tiempo atar con alambre, ¿no? Ahora estamos sí, todo, en una todo etapa esto tiene que ver sobre todo con esta cosa de que siempre hablábamos de interdisciplina, y que los nuevos objetos nos exigían la interdisciplina, y bueno, un poco por eso se armó el grupo, y bueno, seguimos con los mismos problemas, ¿no? Porque la interdisciplina no es la sola enunciación y se produce, ¿no? No es una cuestión mágica. Y el tema es ese, ¿no? ¿Qué hacemos con los nuevos objetos? ¿No? Porque evidentemente las viejas teorías, en lo que nosotros venimos entrenados desde hace años, no sé, yo leo Barthes como si fuese un escritor de ficciones, ¿no? Pero evidentemente para abordar los nuevos fenómenos, Barthes nada que ver, digamos, ¿no? Entonces, ahí fue que empezamos a buscar y ver qué pasaba con esta gente que evidentemente siempre está relacionada a lo que llamamos estudios culturales, sobre todo en Inglaterra, y que ya venían lidiando con estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahí dijimos, hay que recurrir a las otras disciplinas, a ver qué dicen. Y lo que dice Esteban, ¿no? Es decir, para los ingenieros la reflexión crítica, no va. No, y un poco lo que decía, las nociones de prosumidor, de gamificación, todo eso. Y desde el diseño en parte también está muy pensado desde la lógica de mercado y de la efectividad, ¿no? La masividad, la monetización, o sea, eso es lo que define las prácticas. Exacto. Entonces, bueno. Claro. Claro, pero seguro, apuesto casi te diría, mientras que el que creó o inventó o pensó los pasos del hombre bestia, o así se llamaba, ¿no? No cobraba, el ingeniero sí, ¿no? Vayan a pedirle algo a un ingeniero que lo haga por amor al arte, como hacemos nosotros que vivimos haciendo cosas por amor al arte. Tal cual. La otra vez, no sé, me hizo esta pregunta Fabián Iriarte, ¿no? ¿En qué consiste lo del proyecto? Entonces yo le contaba, bueno, estamos así, yo qué sé cuánto, le digo, pero bueno, los ingenieros que se autoperciben genios, pero no hacen nada si no cobran, no como nosotros que también nos autopercibimos genios, pero vivimos haciendo sin cobrar, bueno, todo un juego ahí de palabras, pero es eso, ¿no? El punto. La especulación crítica que tanto nos gusta a nosotros no paga, no garpa, para decirlo de otra manera más canyengue. Pero bueno, era lo que nosotros, pero conseguimos que nos aprobaran el proyecto. Sí. Bueno, y ahora es como que está pasando una segunda etapa en la que se supone que la parte académica en general se cierra con el proyecto y la aplicación va a estar terminada como en términos de testeo. Y bueno, ahí Contales en qué consiste la aplicación. Bueno, es que no quiero repetirme porque pero no estuvo. Claro, o sea, básicamente tiene que ver con. Él estaba. Claro.
tiene que ver con el desarrollo de experiencias que se sitúan en la ciudad y diferentes puntos de acceso que denominamos estaciones, recorridos y demás, en los que accedes a contenido sonoro. Pero la idea, y esto es lo más complicado de explicar y al mismo tiempo de construir, que es que no sea simplemente un espacio de localización de un contenido sonoro preconcebido, sino que estén concebidos en interacción el espacio territorial y la propuesta en principio literaria, y que de ahí empiece a suceder algo, ¿no? Entonces es un desafío mucho más grande que el desarrollo de la aplicación, sino que tiene que ver con construir equipos de trabajo, hacer equipos mixtos de desarrollo, de investigación y creativos. Bueno, es algo como de bastante ambicioso y de largo aliento. No todavía. Perdón, que en algún punto, tomando lo que mencionaba Adriana en el texto, en una parte que nos constituimos como grupo en la pandemia, y una de las cosas como esenciales del proyecto era cómo con una interfase podemos lograr, o sea, la desmaterialización de esa interfase para poder reconectarnos con el territorio, ¿no? Esa es como la idea, partiendo de la base que siempre estábamos con un dispositivo en un lugar y por ahí o buscando información o lo que fuese, estando en el lugar. Y bueno, un poco la idea del cruce de un contenido, un objeto semiótico digital y cruzarlo con el territorio, como es también generar, intentar hacer una interfase que no me haga estar atento a esa interfase. O sea, lo que planificamos es, una vez llegado al recorrido, que nosotros tengamos que prescindir o no darle atención al teléfono y poder estar escuchando esa pieza sonora e intentar un vínculo con el territorio, ¿no? Que precisamente en el año y pico de pandemia no podíamos casi ni implementarlo, pero bueno, y ahora estamos en esa fase, ¿no? Como la de crear, terminando de diseñar la experiencia de usuario, bueno, y demás cosas técnicas que creemos que van a ser posible probar esa experiencia. Sí, ahí está como funcionando la paradoja, medio como que tenemos muchos obstáculos autoimpuestos, ¿no? Una era la de generar una comunidad de usuarios que no esté como dominada coercitivamente bajo la lógica de la gamificación de todo. Otra era la de que sea una experiencia del uso del celular anti-inmersiva. Bueno, es como que ahí está probablemente lo que haga fracasar la aplicación, pero al mismo tiempo lo que nos haga conocer mejor todos estos dispositivos, ¿no? Sí, después anda a saber el usuario qué es lo que hace, ¿no? Con la aplicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por participar del simposio en general. Y Adriana se por quedaron estar acá. escuchando.